delante, Señor, en el altar, con la responsabilidad que me das de compartir tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea guiado por vos, Señor. Ni más ni menos, sino que lo que a vos le quieras salgar a cada uno de ellos. Que me puedas usar y que pueda ser un instrumento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes saben que como jóvenes este año vamos a empezar un discipulado con el material de un libro que se llama El Seminario, que está diseñado para consumir la tarea espiritual, ¿no? Y justo uno de esos capítulos me viene resonando muchísimo hace muchos días, y yo ya me leí todo el libro. Y es lo que les voy a compartir hoy. Está un poco editado por mí, pero es el mismo contenido. Bueno, el título de esta reflexión, diría yo, porque no va a llevar mucho tiempo, es una pregunta, ¿subes o te quedas abajo? Así que les voy a invitar a que abran todos sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice así: el pueblo vio que Moisés estaba demorando en bajar del monte, así que se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: ven y haznos un Dios para que nos guíe, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Aarón le dijo al pueblo: quítenles los aretes de oro que sus esposas, hijos e hijas tienen en las orejas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los aretes de oro de las orejas y se los llevaron a Aarón. Aarón recibió el oro, lo fundió y con un cincel le dio la forma de un becerro. Luego el pueblo dijo: Israel, aquí está tu Dios, es el Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio todo esto, construyó un altar frente al becerro y anunció: mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor. Moisés acostumbraba a subir al monte todo el tiempo, ¿no? Él tenía una relación muy íntima con Dios, creo que es la relación más profunda y especial que yo he leído en la Biblia, de cómo él se relacionaba con Dios. Ellos mantenían una relación muy fuerte y tenían una verdadera amistad. Mientras podemos ver que el pueblo se maravillaba únicamente de ver los milagros que Dios hacía con cada uno de ellos, ¿no? Porque bueno, el pueblo había sido liberado de Egipto, bueno, y todos los milagros que Dios hizo con ellos en ese momento. Y trayéndola a la vida, ¿no?, cotidiana, creo que ese pasaje podemos encontrar dos acciones completamente diferentes entre Moisés y el pueblo, las cuales se convierten en elecciones que todo cristiano en algún momento de su vida toma, yo diría que todos los días, ¿no? Es subir al monte o quedarse abajo, expectante. La primera, ¿no?, elección, subir al monte, representada por Moisés, nos desafía a subir a la montaña para conocer y entender quién es realmente Dios, para formar nuestra relación íntima, para conocer más de la persona del Espíritu Santo. Y la segunda, que es representada por el pueblo, nos advierte de las consecuencias que trae quedarse abajo. ¿Bien? ¿Me van entendiendo? Bueno, entonces son dos caminos, son dos elecciones y dos efectos completamente diferentes. Entonces yo creo firmemente que Dios nos invita todos los días a cada uno de nosotros que estamos acá presentes a tomar una decisión. Si subir al monte, en realidad la opción, ¿no?, es, la invitación es subir al monte. Ahora somos nosotros quienes elegimos si subir realmente o quedarnos abajo. Y o tomamos nuestra mochila, quizás muchas veces pesada, ¿no?, porque todos tenemos situaciones, todos tenemos necesidades, problemas. Entonces tomamos nuestra mochila
para emprender un viaje difícil, porque no es fácil, con un camino disciplinado y lleno de obstáculos para subir a la montaña del conocimiento de Dios, o nos quedamos abajo, acomodados en el campamento como lo hacía el pueblo, en donde terminamos diseñando una imagen de Dios falsa, basada en nuestra propia conveniencia. Porque recuerdan que el pueblo, en ese momento, ¿qué hizo el pueblo? Pecó. Creó un Dios, bien, creó un ídolo. Entonces, mientras Moisés estaba en lo alto de la montaña descubriendo quién era realmente Dios, teniendo su experiencia con Dios, conociendo al Espíritu Santo, abajo el pueblo decidió fabricar una imagen de oro con forma de becerro. Y al leer este pasaje ligeramente, uno puede pensar que el pueblo en ese momento decidió rechazar al Dios que los había libertado. ¿Sí? Si uno lee, es el primer como pensamiento que uno se le viene a la mente. Pero esto en realidad no es así, porque el pueblo en realidad no rechazó al Dios que lo sacó de Egipto, sino que intentó darle una forma. El pueblo lo que hizo básicamente fue intentar moldear a Dios en base a su propia conveniencia, en base a sus propios ideales, pensamientos. Entonces, quiso moldear a Jesús, a Dios, para hacerlo tangible. Y al no conocer realmente quién era en realidad aquel Dios que los había libertado, que había desatado las 10 plagas, que los había libertado de Egipto, que había abierto el mar en dos, el maná del cielo, pensaron que la mejor idea era fabricar una imagen de él usando sus propios conceptos. En otras palabras, fabricaron a un Dios no solo de forma material y tangible, sino que ellos creían que ese era el Señor que los había libertado en base a sus propios pensamientos, no su mente. Y sabemos que esto es así porque en ningún momento el pueblo afirma que el becerro representaba a otros dioses o otro Dios completamente diferente. Si volvemos al pasaje, ellos mismos reconocen que Israel, aquí está tu Dios, es el Dios que te sacó de Egipto. De hecho, hasta lo llaman Señor y dice que luego hicieron como una fiesta para poder honrarlo. Pero si llevamos esto, otra vez, a lo cotidiano, es que hoy en día este patrón se sigue repitiendo en la iglesia. Porque al no saber quién es Dios realmente, elegimos muchas veces, por conveniencia propia, limitar a Dios, a la persona del Espíritu Santo, en nuestra diminuta y pequeña mente. Entonces, encerramos a Dios en lo que es una cajita chiquita, que es lo que nosotros pensamos que es Dios, o como nosotros pensamos que actúa Dios, lo que dice Dios, lo que es Dios, ¿no? Como el pueblo. Y terminamos formando, como dije, una imagen completamente errada de quién es Dios realmente, mientras es nuestra mente la que sigue cautiva en Egipto, ¿no? Nos inventamos a un Dios en nuestra propia imagen y semejanza caída, idealizado dentro de nuestra comunidad. Entonces, esta es la consecuencia de quedarte abajo, como el pueblo lo hizo en ese momento. Inventarte a tu propio Dios y observar de lejos la gloria de Dios reflejada en otros, menos en vos, porque no te estás tomando el tiempo de subir al monte y conocer y tener tu experiencia propia con el Espíritu Santo. Entonces, el peligro se encuentra en construir esa imagen falsa de Dios, adorarla y reflejarla también, como si fuese el único Dios verdadero, cuando en realidad no es el Dios que encontramos en la Biblia. La imagen que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios condiciona nuestra vida, porque siempre nos vamos a convertir en el reflejo de aquello a lo que adoramos. Entonces es fácil descubrir la imagen de Dios al que cada persona adora simplemente observando atentamente lo que esa persona refleja. Por esta razón, más adelante en Éxodo 24, 29, la Biblia dice que Moisés, cada vez que bajaba del monte,
su rostro estaba iluminado y radiaba la gloria de Dios. Había una luz a causa del tiempo que Moisés había pasado con Dios, ¿no? Su rostro resplandecía irradiando la gloria de Dios cada vez que bajaba del monte luego de haberse encontrado cara a cara con Dios. Entonces, cada uno de nosotros somos reflectores, porque como dije, nuestra vida refleja aquello a lo que más tiempo dedicamos, más atención prestamos, ¿no? Proyectamos en nuestra vida aquello en lo que fijamos mayormente nuestra mirada. Somos como espejos que reflejan la identidad del Dios que adoramos. El llamado también de Dios para subir al monte todos los días, que como dije es para todos, no es solamente para conocerlo, ¿no? Saber quién es Dios, tener tiempo de intimidad con Él, sino también para transformarnos a su imagen. Pablo, en 2 Corintios 3:18, reveló básicamente lo que es el secreto de la transformación espiritual, ¿no? Él dice como, mirando acá a la descubierta como si fuese un espejo, ¿no? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Entonces, cuanto más tiempo pasemos en su presencia, más transformados seremos. No solo vamos a conocerlo, sino vamos a ser transformados. Es como cuando acostumbramos a juntarnos mucho con una persona y se nos van pegando como ciertas cosas, es tal cual. Bueno, si fijamos también en nuestros pensamientos en aquello que no queremos ser, más nos vamos a parecer a eso. Porque nos convertimos, como dije, en el reflejo de aquello en lo que más nos enfocamos. Sin embargo, si fijamos nuestros pensamientos en quién es Dios y en su gloria, terminaremos transformándonos a su imagen. Porque el secreto de la transformación espiritual no es esforzarse en automejorarse a uno mismo, sino contemplarlo más a Él y menos a nosotros mismos. ¿Van entendiendo? Están muy callados, ustedes no son así en todas las películas. Bueno, y volviendo un poco al pueblo israelita, cuando Moisés irradiaba esa luz, ¿no? Cuando bajaba del monte y su rostro irradiaba literalmente la gloria de Dios, no era para deslumbrar al pueblo, no era que Moisés bajaba y decía, bueno, yo pasé tiempo con Dios, miren mi cara, ustedes no, sino que era para despertar en ellos el deseo de querer tener, de poder llegar a entender, conocer y tener lo mismo que Moisés tenía, ¿no? El deseo de tener lo mismo con el fin de encontrarse con Dios en lo alto del monte. Era una invitación divina hacia el pueblo ver a Moisés en esa condición luego de haber hablado tanto tiempo con Dios. Una invitación especial hacia cada persona concreta para tener su encuentro íntimo y personal con Él. Pero ¿qué decidió el pueblo? Quedarse abajo, tranquilos, conformes, cómodos, inventándose como a su propio Dios, ¿no? Porque cuanto menos esfuerzo, mejor. Y esto también lo traía un poco a la actualidad, ¿no? Porque sé que pasa mucho, a mí me ha pasado. Cuando nos conformamos con la luz que irradia nuestro predicador favorito de la iglesia. Yo veo al pastor y digo, wow, me encanta su forma de predicar, me encanta su testimonio y cómo él es con cada uno de nosotros, me encanta cómo puedo ver a Jesús a través del pastor. Entonces nos conformamos con la luz que irradia, como ejemplo, cierta persona de la iglesia, y vivimos nuestra relación desde abajo de la montaña. Nos conformamos con la luz que reflejan aquellos que suben a la montaña. Y no probamos por nuestra propia cuenta lo que es eso que vemos, esos frutos que podemos percibir en otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conformamos, tenemos la misma actitud que el pueblo. Y lo cierto es que si hay algo que admiramos de alguna persona de la iglesia, por ejemplo, es únicamente el reflejo de Dios en esa persona, ¿no? Justamente debería de ser
una invitación como para admirar a esa persona y decir, bueno, yo quiero lo que tiene esa persona, yo quiero ir a más porque sé que si esa persona pudo, yo puedo también, ¿no? Porque otro punto también es que Dios no tiene favoritos, ¿no? Dios tiene íntimos, que es un concepto completamente diferente a favorito, ¿no? Es decir, los dones que vemos en los demás, la obra de Dios que vemos que Él hace en los demás, los cambios que vemos, todo está disponible para vos también, aunque no lo puedas percibir. Entonces, un ejemplo, ¿no? Todos somos macetas, ¿tá? Todos somos macetas a las que Dios le dio gratuitamente la misma semilla al momento de creer en el Evangelio. Entonces, todos somos macetas y las mismas semillas entregadas a todos representan la persona del Espíritu Santo. Pero entonces, nos hacemos esta pregunta, ¿por qué si todos se nos dio la misma semilla, por qué vemos a unos tan rebosantes de la presencia de Dios y vemos a otros, o a veces nos encontramos a nosotros mismos tan marchitos, tan apagados? ¿Por qué pasa eso si todos tenemos la misma semilla, por decirlo así? Parecería a veces, y hay muchas personas que piensan esto, que bueno, que no, porque Dios tiene favoritos, y Dios le dio a Claudio lo que a mí no me dio, y yo quiero lo que tiene Claudio, ¿no? Pero lo cierto es que todos tenemos la misma posibilidad y el mismo favor de Dios, ¿no? Esa es la palabra. Pero aunque la semilla sea la misma en todas las personas, el fruto que se obtiene de ella está determinada por la inversión que hagas en regarla, abonarla, protegerla, ¿no? Entonces la semilla tiene todo el potencial para dar frutos. Cada semilla que ustedes tienen tiene todo el potencial para dar frutos, igual que el pastor, igual que la mía, que de todos. Pero si no se trabaja, no se va a cosechar nunca. Y la diferencia es que uno mima la semilla, la cuida, la riega, la abona, ¿no? Mientras otros simplemente la ignoran. Entonces recibir esa semilla, ¿no? Es gratis, pero hacerla florecer implica pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? Subir al monte todos los días. ¿Se va entendiendo? El ejemplo es para... Bien. La diferencia entre unas personas y otras no está en el espíritu que recibieron, sino en la inversión que hicieron para cultivar su intimidad con Él. Y la verdad que subir al monte no es que sea algo que uno diga, sí, voy a subir al monte todos los días a encontrarme con la presencia de Dios, ¿no? A veces cuesta. Subir al monte tiene un montón de obstáculos y es todos los días la misma lucha. No es hoy subo, mañana no, pasado sí, 2 días no, uno sí. Es todos los días tener la responsabilidad y la disciplina de querer y poder subir al monte por nuestra propia cuenta. No es una decisión, como dije, sencilla de tomar, porque en el proceso de ir tomando esa decisión nos encontramos con un montón de obstáculos que enfrentar. Porque en el proceso de conocer a Dios, nuestro ego y comodidad tienen que ser quebrantadas, porque somos corrompidos constantemente, porque nos encontramos fuera de nuestra zona de comodidad, ¿no? De donde nos refugiamos, porque nuestra naturaleza pecaminosa de por sí naturalmente se ve desafiada todo el tiempo, porque nuestros planes a veces se ven destruidos por los planes de Dios, porque personas en nuestro entorno a veces se van, porque el proceso, aunque sea necesario, muchas veces duele, y así podría decir muchísimas cosas más que todos vivimos, porque pasamos de ser vasijas de barro en constante formación en manos del alfarero por excelencia, y ser moldeado, acceder a ser moldeado y reconocer que uno necesita a Dios es para valientes a veces. Subir al monte requiere mucho sacrificio, requiere entrega y requiere disciplina. Porque claro, o sea, quedarse abajo como lo hizo el pueblo es lo más cómodo,
O sea, ¿quién no quiere quedarse abajo y ver cómo los demás, no sé, trabajan, cómo los demás hacen las cosas por uno mismo, ¿no? O ver los milagros que pasan en la iglesia, o cómo la iglesia crece, avanza, o los ministerios continúan. Entonces es fácil, pero Dios no se encuentra en lo fácil, Dios no se encuentra dentro de la comodidad. De ahí es donde surge esa lucha que tenemos todo el tiempo. Y ahí es cuando nuestra semilla, en el ejemplo que puse, queda estancada, permanece sin dar frutos. Ahí es cuando vemos a otros y decimos, Dios tiene favoritos, cuando en realidad no. Moisés era un íntimo de Dios, porque Moisés decidía por su propia cuenta pasar tiempo con su Señor. Él decidía subir al monte, pero por eso era íntimo, porque eran amigos. Mientras el pueblo solamente se conformaba con ver lo que Dios hacía con ellos, con los milagros, ¿no? Pero no conocía realmente a la persona de Dios. Entonces, subir al monte es algo incómodo, requiere esfuerzo, requiere disciplina, pero es el único lugar en donde todos nosotros podemos y tenemos que acceder para encontrarnos cara a cara, como decía Moisés, con el Señor. Siento que subir al monte sería como, bueno, el versículo es, cuando ores, cierra la puerta, ¿no? Y ora a tu Padre. Entonces, no es una prédica, es algo simplemente para que ustedes puedan reflexionar hoy, ¿no? Y puedan pensar qué están reflejando cada uno de ustedes en su diario vivir. ¿Qué es lo que las otras personas pueden ver en ustedes? ¿Qué es eso que irradia de sus caras, ¿no? De su actitud, de su forma de actuar diaria? ¿Y qué es lo que mayormente decidís todos los días? ¿Decidís subir al monte, encontrarte con el Señor, tener tu tiempo de intimidad? ¿O decidís simplemente subir al monte los domingos en las reuniones? ¿O los sábados en una reunión de jóvenes? Y en el resto de la semana quedarte abajo, como el pueblo, viendo nada más qué pasa, esperando que Dios haga algo, sin meterte realmente en ese sacrificio que tenemos, porque no qué opción tenemos que hacer todos los días. Entonces es elegir la comodidad de estar abajo, idealizando a tu propio Dios, porque si pasa, ¿cómo vamos a conocer a una persona si no pasamos tiempo con esa persona? O decidimos conocer cara a cara al único Señor, de verdad. Eso sería todo. Espero que les sea de bendición, como dije, no es una prédica, y espero que lo puedan pensar, porque no es algo que muchas veces tomamos el Antiguo Testamento como viejo, pasado, y nos enfocamos más en lo nuevo, ¿no? Pero traer este tipo de pasajes a la vida cotidiana y a la realidad de lo que vive uno es realmente impactante cómo uno se puede ver confrontado, ¿no? ¿Entendieron? Yo solo quiero quedarme tranquila de que entendieron. Sí. ¿No escucho? Sí. Muy bien. Gloria a Dios, entonces. Eso es todo. Hacemos una oración, ¿sí? Bueno, si los músicos quieren ir pasando, y si alguno de ustedes siente en su corazón de poder pasar acá adelante a tener su momento con el Señor, obviamente que es libre de hacerlo. Pero me gustaría que se pongan de pie, por favor, y que cierren sus ojos y simplemente reflexionen.